Dile a la persona que tiene a tu lado, pregúntale, dile, ¿ya sabes qué sigue? Dile, ¿ya sabes qué sigue? ¿Qué sigue? Dijimos el domingo pasado, ¿qué sigue? Bueno, sigue un mensaje de la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme a Marcos capítulo 3, versículo 25. Marcos 3, 25. Wow. Leámoslo juntos, oremos, pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. Marcos 3, 25. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Padre, gracias por tu palabra. Esta es tu palabra, Señor, tu palabra para hoy, para comenzar este mensaje, este sermón, esta palabra que quieres hablar al corazón de la iglesia, a mi corazón. Gracias, Señor, que sea un mensaje poderoso, que sea un mensaje transformador, que sea un mensaje que cambie vidas, cambie hogares, cambie familias, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, cambia en mi familia lo que tenga que cambiar para tener una familia unida, una familia, Señor, compacta, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Este versículo es maravilloso, se lo he escuchado decir a muchas personas que incluso no son cristianas, pero que saben que si una familia está dividida, la familia que se cae, no se sostiene. Yo he escuchado decir eso a mucha gente, y ni siquiera porque sean cristianos tengan la fe de Dios en su corazón, pero que tienen la idea de que una familia dividida no camina, de que una nación dividida no camina, de que una iglesia dividida no se puede sostener en pie. Me gusta mucho la expresión que el Señor Jesucristo, estas son palabras de Jesús, la expresión familia. Me gusta mucho cuando Él utiliza eso. Jesús está hablando con unas personas que lo están acusando de que Él está expulsando demonios en el nombre de Belcebú. Jesús está expulsando demonios y le dice, miren, seguramente está expulsando demonios en nombre del diablo. Y Jesús les dice, hombre, si yo estuviera expulsando demonios en nombre del diablo, una familia, un reino dividido no se sostiene. Una familia dividida no se sostiene. Yo los estoy expulsando en nombre de Dios. Pero me gusta el término familia. Una familia dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho para Casa sobre la Roca este año 2024? Con Dios siempre en contacto. Mire esto tan bonito. Este año y todos los años con Dios siempre en contacto, cerca de Dios, cerca de Dios. Y si estoy con Dios siempre en contacto, mantengo mi hogar compacto. La premisa es cerca de Dios todo el año. Y si yo estoy con Dios siempre en contacto, mi hogar, mi familia se va a mantener unida, se va a mantener sólida, fuerte, segura. Eso significa compacto. ¿Cómo hago para mantener mi hogar compacto? Estando con Dios en contacto. Amén. Estando con Dios en contacto. ¿Qué significa eso? Haciendo las cosas como Dios dice que deben hacerse. Estar en contacto con Dios significa confiar en que Dios tiene un plan, una voluntad, y que cuando yo la practico, la pongo en práctica, las cosas funcionan. Quiero compartir hoy en 3 puntos cómo hacemos para mantener nuestro hogar en compacto, nuestro hogar compacto. ¿Cómo hacer para mantener nuestro hogar compacto? Número 1, asumiendo el rol que Dios nos dio. Asumiendo el rol que Dios nos dio. Yo soy un hombre con muchos defectos, como ustedes se dieron cuenta el viernes en la reunión de casados que estuvo extraordinaria. Nuestro hogar, nuestra relación con Claudita no es una relación perfecta, ni mucho menos ella es perfecta, ni yo tampoco. Soy un hombre con muchos defectos, pero también un hombre con muchas claridades. Con la claridad en muchas áreas de la vida, sobre todo con claridad espiritual. ¿De dónde he recibido esa claridad? De estar con Dios en contacto. De creer que lo que la palabra de Dios dice es la verdad y que se cumple al pie de la letra cuando la recibimos por la fe.
como la voluntad perfecta de Dios para nosotros. De allí viene el hecho de que yo pueda tener hoy claridades sobre muchas cosas en mi vida. Que yo he creído en Dios, he creído en su palabra, sé que esa palabra es para mí y la pongo en práctica. Pero también he sido ayudado por personas como el pastor Silvano, como mi gran amigo el pastor Jorge Solís, que cuando llegué a la iglesia con mi vida destruida, con mi hogar destruido, me dijo: Hernán, nadie puede ser el esposo y el padre que Dios te llamó a ser. Nadie, solo lo puedes hacer tú. Wow, eso me impactó. Nadie puede ser el padre que Dios quiere que yo sea, ni el esposo que Dios quiere que yo sea. Eso es tarea que Dios me dio a mí y yo tengo que hacerlo. Asumir el rol que Dios nos dio hará que nuestro hogar se mantenga compacto. Amén. Vamos a Efesios 5, por favor, versículos 21 al 28. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vean este pasaje que va a comenzar aquí, que comienza en el versículo 21. Yo lo he denominado el modelo bíblico del matrimonio. Si tú quieres conocer cuál es el modelo bíblico del matrimonio, estudia este pasaje y lo vas a comprender perfectamente. Para hablar del modelo bíblico del matrimonio, Pablo dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. A los esposos. Yo entendí algo. Yo estoy sometido a Claudia, sujeto a Claudia, por causa de Dios. Amén. Yo no soy solo. Yo no soy solo. Yo no tomo decisiones pensando únicamente en mí, porque yo sé que Dios me colocó al lado de una mujer maravillosa y me dio unos hijos preciosos. Cuando yo tomo una decisión, la tomo pensando en todos, no solamente en mí. Mis preferencias muchas veces, y les digo esto, iglesia, con mucho amor y con mucha precisión, las he hecho a un lado, con tal de ver a mi hogar bendecido. Porque yo estoy sujeto por causa de Cristo a mi matrimonio. No soy una persona sola, yo lo entiendo. La Biblia dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Leamos el 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Oiga, esto es increíble. Yo comprendo que estoy sujeto a Claudia porque nuestro matrimonio, nuestra unión que fue bendecida por Dios, que Dios la vio, me compromete. Y yo entiendo eso por una razón simple: porque estoy en contacto con Dios. Como yo me puse en contacto con Dios, Dios me empezó a hablar a través de su palabra, a través de las prédicas, a través de los consejeros. Hernán, nadie puede ser el esposo que Dios quiere que tú seas. Listo. Eso para mí quedó claro. Yo voy a ser el hombre, el esposo, el padre que Dios quiere que yo sea. Ese es mi rol. Y Dios tiene un rol para las esposas. Y ese rol tiene que ver con sujetarse a sus esposos, con el hecho de entender que los esposos son cabeza. Ahora la pregunta que yo hago es: ¿somos cabeza? Yo creo que hay un anhelo tan profundo en el corazón de las mujeres de que sus esposos sean cabeza, como Cristo. Cabeza. Alguien que dirige correctamente. Ese está en el anhelo del corazón de toda esposa. La Biblia dice: así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo he encontrado en mi vida pastoral, en mi ministerio, en mi liderazgo, a mujeres que discuten este tema. Yo le voy a decir por qué lo discuten: porque no están en contacto con Dios. Porque si estuvieran en contacto con Dios no lo discuten, simplemente se alinean. Dicen: Señor, si esta es tu voluntad, yo la practico. Las bendiciones que vamos a ver cuando asumimos el rol que Dios nos ha dado es una cosa tan impresionante. Qué lindo que cada uno de nosotros como hombres lleguemos a ser esa cabeza como es Cristo, y que las esposas estén sujetas a ese liderazgo, un liderazgo ejercido con amor, con visión. Nos esperan grandes cosas, amén, pero tenemos que asumir nuestro rol.
Si yo quiero tener un hogar compacto, tengo que asumir mi rol. Porque nadie puede ser el hombre, el esposo que Dios me llamó a ser a mí. Nadie puede ser la mamá, la esposa, la mujer que Dios te llamó a ser. Nadie. Solo tú lo puedes hacer en el lugar donde Dios nos haya colocado. Esta charla no es solo para esposos. Esta charla es para toda la iglesia. ¿Cuál es el rol que estás desempeñando? ¿Tienes el rol de padre, el rol de esposo, el rol de madre, el rol de hijo? Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Qué bonito este texto. A los esposos nos manda amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, no de otra, de la misma. A ella les manda sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo, pero a nosotros amarlas como Cristo amó a la iglesia para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Este pasaje lo utilizo yo cuando estoy dando la bendición a los matrimonios, como representante del Señor Jesucristo, como representante del Evangelio de Cristo. Entonces está el hombre y la mujer, y miro al hombre y le digo: todo esposo tiene la esposa que él mismo ha formado. Sí, lo miro a los ojos y le digo: todo esposo tiene la esposa que él mismo ha formado. Mire y verás, y lo vuelvo a leer. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, escuche, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Vean lo que Cristo hace. Lava a la iglesia, la purifica por medio de la palabra para presentársela a sí mismo. Todo hombre tiene en su casa la esposa que él mismo ha formado a través de sus palabras, de sus actos, de sus pensamientos, de sus acciones. Así que permítame decir esto: no te quejes, y si te estás quejando, revisa qué estás haciendo. Porque la Biblia dice que cuando yo trato bien a mi esposa, que cuando yo la trato con amor, ella me devuelve lo mismo. La Biblia dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Yo escuchaba mujeres predicando este texto, y siempre que las escucho hablan de las cremas de la cara para las arrugas. Ustedes sabían, o tal vez no sabían, yo se los cuento. Claudita me compra cremas para que yo me eche en la cara, para que yo me cuide. Tú no te cuidas, me dice. Cuando vas a salir a montar bicicleta, ¿ya te colocaste bloqueador solar? ¿De dónde nace esa premisa de Claudita hacia mí? Del amor que me tiene, porque me quiere cuidar. Por eso yo me echo las cremitas. A veces, de vez en cuando, y muchas veces muy regañado, pero yo sé que lo hace con amor, porque todo lo que hacemos con amor, eso mismo recibimos. Amén. Eso mismo recibimos. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si no estás amando a tu esposa como debes hacerlo, este es el rol del esposo, no te estás amando a ti mismo. Miremos el capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es ¿qué? Justo. Oiga, cuando yo escucho la palabra justo en la Biblia, hermano, usted no sabe lo que yo siento. Me tiemblan las corvas, como dice el pastor Darío. ¿Sabe qué significa esto? Que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que en la Biblia es justo a los ojos de Dios es lo que Él espera que yo haga. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo que Dios quiere que tú hagas.
Eso significa justo. A ver si no le tiemblan las piernas como a mí. Dios está esperando que como hijo yo honre a mis padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Cuando yo estoy en contacto con Dios, yo entiendo que yo debo honrar a mis padres, debo obedecerlos, debo tener una buena actitud con ellos, debo respetarlos. Cuando yo no estoy en contacto con Dios, no asumo mi rol, porque quiero que las cosas se hagan a mi manera. ¿Quieres que tu hogar esté compacto? Mantente en contacto con Dios, y como consecuencia asumamos nuestro rol. El rol de hijos. Y yo pregunto en esta mañana: ¿los hijos estamos obedeciendo en el Señor a nuestros padres? Eso es correcto, eso es justo. ¿Estamos honrando a nuestros padres, a nuestras madres? ¿Hay alguien aquí que quiere que le vaya bien? Dice la Biblia: para que te vaya bien, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Wow. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Oiga, con sabiduría. Disciplina sí, pero sabiduría. ¿Cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? Esta es una pregunta muy importante que nos debe llevar a cuestionarnos. Tenemos el rol de padres, muchos de nosotros. Aquí vemos muchos padres. ¿Acaso lo estamos haciendo a los gritos? ¿Acaso lo estamos haciendo a la brava? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos con la disciplina y la instrucción del Señor? Es un rol el que tenemos como padres. Amén. ¿Quieres que tu hogar esté compacto? Asume el rol que Dios te dio y hazlo conforme a la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles, iglesia, y perdónenme que siempre me coloco como ejemplo. No tiene otra motivación sino la de fortalecer el argumento y testificar acerca de la obra de Dios. Si mi hogar ha podido mantenerse hasta hoy como un hogar compacto, es que cada uno en nuestra casa ha asumido su rol. Ha asumido su rol. Yo asumí mi rol de esposo, de padre, de proveedor. Mis hijos asumen su rol de honrarnos, de respetarnos. Mi esposa ha asumido su rol y se ha sujetado con amor a mí. Aunque no voy a decir que no nos haya costado. Quizá le haya podido costar a Claudita en momentos, pero ha sido una mujer sujeta. Y les voy a decir por qué. Porque ella está en contacto con Dios. Porque ella entiende que eso es lo que funciona. Lo he entendido yo, lo han entendido mis hijos, y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Cómo hacer para que nuestro hogar se mantenga compacto? Número 2, viviendo por principios, no por sentimientos. Viviendo por principios, no por sentimientos. Este punto, como el anterior, es muy relevante. Voy a compartirte 5 principios que he vivido yo en mi vida. 5 principios. Primero, el amor es una decisión. Yo decidí amar a Claudia. Y no te imagines que hay momentos o ha habido momentos en nuestra relación donde ella haga cosas que yo digo: uy, Dios mío, es que quisiera como cogerla. Casi daño el micrófono. Pero el amor no me permite hacer eso, porque yo decidí amarla tal como ella es. Ese es un principio en mi vida. El amor es una decisión. Número 2, el perdón no es una opción. No es una opción el perdón. Yo no he visto el primer versículo en la Biblia, y la he leído varias veces, el primero que diga: bueno, vea, en tal situación no perdone, o perdone más o menos, o analice si quiere perdonar. Yo eso no lo veo en la Biblia. ¿Hay alguien aquí que haya leído un versículo así? ¿A qué te anima la palabra? A perdonar. Perdona 70 veces 7. Perdona como Cristo te perdonó. Perdona, 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 porque el perdón no es una ¿qué? Opción. Es que yo no siento perdonar. Claro, los sentimientos son variables, son fluctuantes. Probablemente yo no sentiré perdonar, pero yo perdono porque el perdón no es una opción. El perdón sana relaciones
empezando por el corazón de quien perdona. Yo no quiero vivir enfermo ni vivir cargado, por eso para mí el perdón no es una opción. Número 3, la reconciliación es una obligación. Estoy hablando de principios bíblicos. La Biblia dice: Jesús nos reconcilió a nosotros con Dios. Ahora ustedes vayan y practiquen el ministerio de la reconciliación. La reconciliación no es una opción. No significa que las cosas quizá vuelvan a estar como al comienzo, pero yo sí estoy en paz. Amén. Y estoy reconciliado. Número 4, la paz es una posición. Una posición que yo tengo, paz. Yo tengo paz en mi corazón porque la recibí del Señor. Entonces yo quiero vivir en paz. Yo quiero practicar estos principios. Yo quiero que mis relaciones estén en paz, que haya paz, que haya armonía, porque la paz es una posición. Y número 5, la obediencia a Dios es la mayor muestra de amor a Dios. Esto es un principio, iglesia, y te lo estoy diciendo con mucho amor desde el fondo de mi corazón. No vivas por sentimientos, vive por principios. Esto ha sido clave en nuestra vida. Yo tengo muchos defectos, pero tengo muchas claridades también. Y esta ha sido una de mis claridades. Voy a vivir por principios. Porque si quizá en mi corazón diga: uy, es que qué rabia, uy, es que qué enojo, uy, es que lo que quieras en los sentimientos, pero yo voy a practicar los principios de la palabra, porque los principios son los que traen bendición, los que traen bendición. Amén. Los sentimientos son variables, son fluctuantes, y por eso somos como montañas rusas muchas veces. Vive por principios y verás cómo tu hogar se mantendrá compacto. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, por favor. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Escuchen esta palabra de Pablo a los Efesios: que vivan de una manera que digna del llamado, digna del llamamiento. ¿Cuál es la manera digna del llamado que han recibido? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La paz es una posición, y cuando yo tengo a Cristo en mi corazón puedo tener paz. Amén. No conflictos. Jesucristo es el príncipe de paz, no es el príncipe de los conflictos. Independientemente de lo que esté pasando afuera, todo puede estar revuelto. El Hijo de Dios que tiene en su corazón paz, paz. Y esa paz lo lleva a la paz de las relaciones. Por eso es que viene la reconciliación. La Biblia dice, Pablo a los Efesios: les ruego. Diga conmigo: les ruego. Oiga, ¿qué clase de petición es esa? Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esto es para los hijos de Dios. Un hijo de Dios vive de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho, no de acuerdo a lo que siente. Ustedes no saben cuántas veces he tomado los sentimientos y los he hecho a un lado para poner los principios primero, aún preferencias, si es que estas van en contra de los principios. La Biblia dice: siempre humildes. Diga conmigo: siempre humildes. Siempre amables, diga. Siempre pacientes. Siempre tolerantes. Siempre en amor. Esos son los principios. Siempre. Ay, pastor, pero es que, ¿y entonces dónde quedan las emociones y el corazón? Dios las dio. ¿O le vamos a enseñar a Dios a hacer al ser humano? Pero también nos enseña en su palabra a poner por encima los principios que las emociones. Pídele al Espíritu Santo que te dé esa paz de Dios, que te dé esa humildad, que te dé esa fidelidad. Esa es la obra del Espíritu Santo, amén. Es el fruto del Espíritu Santo. Este es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia es fruto del Espíritu, la bondad. La Biblia habla en muchas partes del fruto del Espíritu Santo, solamente que solo lo identificamos en Gálatas.
pero hay que analizar la Biblia en todos sus aspectos. Esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La paz es una forma de relacionarnos, y cuando vivimos en paz hay unidad del Espíritu, cuando no se divide. Efesios 4:30, por favor, versículos 30 y 32. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Oiga, no lo hagan entristecer. O como dicen versiones antiguas, no contristéis al Espíritu Santo. No lo hagas enojar, no lo hagas entristecer, no lo agravies. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen, diga conmigo, abandonen. Vea lo que hay que abandonar: toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Abandona lo que veas en esa lista que quizá puedas estar viviendo. Abandónalo. Abandona la amargura. Yo no quiero vivir con un corazón amargado. La amargura es terrible. Yo quiero vivir con un corazón lleno de gozo y de alegría. Amén. Ira, enojo, gritos, calumnias. Todas esas son cosas que hay que abandonar, porque si no se abandonan estaríamos agraviando al Espíritu Santo. Más bien, diga más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Solamente ten en cuenta estas excepciones, dice la Biblia. No hay excepciones. No te engañes. No hay opción. Para el Hijo de Dios no hay opción. Y voy a decirte a los que están preocupados: ¿por qué puedo perdonar siempre? Porque estoy en contacto con Dios. Amén. Porque la amargura, el enojo, la rabia que tengo, que es auténtica, porque sí me dolió, yo no se la echo a los demás. Yo la traigo a donde Dios y le digo: Señor, tú conoces mi corazón, yo te traigo este dolor, esta tristeza, esta amargura. Él se encarga del dolor y yo quedo libre. Amén. Y Él no tiene ningún problema con eso. Y yo quedo liberado para vivir en paz, para estar tranquilo. ¿Qué les parece? Hay que vivir por principios. Amén. No por sentimientos. Esto lo hemos practicado en casa. Esto lo he practicado junto a mi familia. No quiero decir que en algunos momentos los sentimientos no nos hayan ganado la mano, no, pero hemos procurado vivir de acuerdo a principios de la palabra. Tomar los sentimientos y dejar que los principios nos rijan. El Hijo de Dios está llamado por Dios a vivir amando. El Hijo de Dios está llamado por Dios a vivir perdonando, a vivir creciendo. Amén, iglesia. Llamado por Dios a vivir así. Y la manera de hacerlo es estar en contacto con Dios. Porque las tristezas, los enojos, las molestias las llevamos a Dios cuando estamos en contacto con Él. Porque si no las llevamos a Dios, las vamos a cargar nosotros. Y se van a convertir en lo que llamé en el primer servicio el principio de la olla pitadora, hermano, de la olla a presión. ¿Alguna vez se te estalló una olla a presión o viste o tienes alguna idea de lo que pasa cuando se estalla una olla pitadora? Eso, la cocina queda vuelta una nada, hermano. Cuando tú no liberas la presión en el Señor, todo queda vuelto una nada. Amén. Pero cuando liberas la presión en el Señor, tú descansas y no le vas a echar las cosas a las personas, porque tu corazón está en paz. ¿Cómo hacer que mi hogar se mantenga compacto? Viviendo por principios, asumiendo el rol que Dios me dio. Amén. Y número 3, batallando espiritualmente. Te vas a sorprender de lo que me mostró el Señor cuando preparaba estas notas. La Biblia habla
del modelo bíblico del matrimonio. La Biblia habla de la relación de los hijos, de los padres con los hijos, no, de los hijos con los padres con los hijos. La Biblia habla de las relaciones laborales. Estoy citando Efesios 5, ¿cierto? Efesios 5, ya hablamos de esposos. Efesios 6, padres e hijos. Y Efesios 10 habla de la batalla espiritual. ¿Dónde vivimos la batalla espiritual más fuerte? En nuestros hogares. Jesús dijo: una familia dividida no se sostiene. ¿Qué quiere hacer el diablo? Dividirnos, dividir hogares, dividir hogares. Y voy a decirte qué utiliza Satanás para dividir hogares. Que aquel hombre que fue llamado por Dios a ser el esposo, a ser el padre, no cumpla su rol. Ahí estamos perdiendo esa batalla con el diablo. Cuando aquel que fue llamado a respetar a su padre como hijo no lo respeta. Cuando aquel que fue llamado como padre a criar a su hijo en justicia, con sabiduría y con disciplina, no lo hace. Entonces la batalla espiritual es impresionante. Y Satanás empieza a ganar ventaja. Yo te voy a decir, Satanás, ¿cuándo gana ventaja? Cuando vivimos por sentimientos y no por principios. Ahí gana ventaja. Pero cuando tú vives por principios, ¿sabes qué haces con Satanás? Lo pones en regla. Dice que hay un hijo de Dios que es obediente a la palabra de Dios, porque la obediencia es la mayor muestra de amor. Si quieres demostrar que amas a Dios, tan solo obedécelo, y no tendrás que decir jamás que lo amas, porque todo el mundo lo notará, porque eres una persona obediente. ¿Y sabes qué hace Satanás? Se va. Miren esto tan impresionante. Efesios 6, 10, 18. Por último, diga por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Déjeme decir algo esta mañana, iglesia. Una persona espiritual sabe que su lucha no es con los miembros de la familia, sino con Satanás. Amén. Eso lo sabe una persona espiritual. Y no viene peleando con la esposa, con el esposo, con los hijos, culpándoles, echándole culpas. No. Una persona espiritual vive en batalla, pero contra las fuerzas de las tinieblas, porque hay algo que quiere hacer el enemigo y es derribarnos. La familia es la base de la sociedad. Divide la familia y dividirás la sociedad. ¿Por qué no le damos una miradita a cómo está nuestra sociedad? Porque las familias están divididas. Donde hay familias unidas, donde hay familias que se aman, que se perdonan, donde hay familias que viven en paz, hay una armonía tal que el enemigo no puede pasar ni a dar vuelta. O vamos a ser más bíblicos todavía, cuando pasa a dar vuelta, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que el enemigo sale y vuelve a mirar qué está pasando. Estoy citando el mismo Marcos 3, lo leerás en casa. Encuentra que las cosas están perfectamente bien y sale y se va. Pero cuando viene a dar vuelta y encuentra el desorden, dice que trae a 7 demonios más, y la ruina de esa casa, de esa vida, de esa familia es peor que la que tenía antes. La batalla es una batalla espiritual. No es una batalla con las personas que amamos. No es una batalla. Yo no me puedo poner a batallar con Claudia o con mis hijos, a pelear, a gritar, a decirles es que ustedes, que reprender al diablo, asumir mi rol, vivir por principios y reprender a Satanás. Versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con certeza, con firmeza. Cuando llegue el día, ¿qué? ¿Te llegó alguna vez el día malo en esa relación matrimonial, en esa relación en casa? ¿Alguna vez viviste el día malo? Claro, porque hay días que son difíciles. Pero como yo tengo la armadura puesta, tengo la armadura de Dios. Ahora, viene el día malo y me coge desvestido y la crisis es terrible.
Pero viene el día malo, viene el día del problema. Y dice la palabra del Señor: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, atentos, ceñidos con el cinturón ¿de qué? De la verdad. Ustedes nos escucharon decir el viernes, las parejas que vinieron, en nuestra casa tenemos una premisa: la verdad para todo y en todo. La verdad sobre la mesa. La mentira hace que el diablo esté feliz. La verdad hace que Satanás huya. Digamos siempre la verdad. Digámonos la verdad, el cinturón de la verdad. Entonces, vienen dificultades en el hogar, pueden llegar de cualquier manera. Yo lo manejo todo con la verdad. Protegidos por la coraza de justicia. Volvieron y me temblaron las piernas. ¿Qué significa la coraza de justicia? Hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Eso es la coraza que te protege. Es cuando tú haces lo correcto. No hagas lo que sientas, haz lo correcto. Amén. Ay, que sí, amén. Voy a volverlo a decir porque tal vez no me entendieron. No hagas lo que sientas, haz lo correcto. Eso sí, así sí me gustó. Es que a veces por hacer lo que yo siento no hago lo correcto. Entonces me quito la coraza de justicia. Es que es lo que yo siento y es que estoy así, es que... No te preocupes, que Dios sabe cómo te sientes. Amén. Dios tiene claro cómo te sientes. Sé obediente a Dios y verás cómo tu hogar se mantendrá compacto. Por tanto, 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Queremos compartirle a todo el mundo acerca de Cristo, menos a los que están en casa. Proclamar el evangelio de la paz a mis hijos, a la familia, con mi testimonio, con mi manera de vivir. La palabra evangelio significa buenas noticias. Dile a tu hijo que hay buenas noticias en Cristo. Amén. Díselo a tu esposo. Hay buenas noticias para nosotros. Dice la palabra del Señor: además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Escuche, el escudo de la fe, con el cual puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Yo te voy a decir qué te dice Satanás: no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr, no van a cambiar, esto nunca va a cambiar. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Eso es lo que te dice Satanás. ¿Y qué dice el Hijo de Dios? Sí es posible. Gracias a Dios es posible. Perdóneme que recalque tanto en esto. Yo tengo muchos defectos, pero mi esposa y mis hijos saben que yo soy un hombre de fe, que yo le he creído al Señor. Amén. Y yo les he dicho a ellos: sí es posible, porque Dios es poderoso, no por mis fuerzas. Ahora que estamos en otro momento de nuestra vida, estamos con Juan Diego en unas proyecciones de cosas que estamos haciendo muy interesantes para el evangelio. Y Juan Diego me dice: pero vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro. Le dije: papi, Dios lo va a traer. Dios lo va a traer. Dios lo va a hacer. Diga conmigo: Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hay que tener fe. Esto va a cambiar, va a mejorar. Yo siempre he visto las cosas con expectativa. La expectativa que me ha dado la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El año pasado predicamos una serie sobre cómo es la batalla espiritual. Ahí están colgados en YouTube 10 prédicas de miércoles. A mí me impresiona eso, 10 prédicas de miércoles, enseñándole a la iglesia: vea, la batalla espiritual es así, 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 asá, para armar a la iglesia para combatir contra las fuerzas de las tinieblas. Amén. Ahí están colgadas en YouTube. La mayor guerra y batalla la damos en nuestro hogar, con las artimañas del diablo que quiere venir a dividirnos. Versículo 17: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento.
con peticiones y ruegos, manténganse alertas, perseveren en oración por todos los creyentes. Eso es ser espirituales, amén. Orar, estar unidos. Bueno, quiero terminar por favor en 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. A ver si entendemos el sentido en el que el Espíritu Santo nos quiere dar este versículo hoy. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el contexto está hablando de provisión física, el cuidado de las viudas, por ejemplo. Pero en el contexto espiritual, el Señor nos dice esto hoy: si tú no asumes tu rol como hombre, como mujer, como padre, como madre, como hijo, como padre, no estás proveyendo para los tuyos y eres peor que un incrédulo. Si tú no estás viviendo por principios sino por sentimientos, eres peor que un incrédulo. Si tú no estás batallando espiritualmente porque tú eres el proveedor como hombre, y esto es un mensaje directo a los hombres, tú eres el proveedor de tu casa, hermano, y eres el proveedor económico, el proveedor emocional y el proveedor espiritual. Y si tú no eres ese proveedor, eres como un incrédulo. Yo sé que yo soy el proveedor económico de mi casa. Sin embargo, Claudita me ha ayudado mucho y eso es una gran bendición porque ese es el plan de Dios. Pero eso no es tarea de ella, es tarea mía. Y yo lo he asumido. Yo sé que yo soy el proveedor espiritual de mi casa. En mi casa, además de Claudia, yo también oro. Porque las mujeres para orar ellas están conectaditas con Dios. ¿Y los hombres? ¿Quién es el que trae la armonía emocional a casa? ¿Quién es el que trae eso? Si no lo estamos trayendo, entonces somos peores que incrédulos. El que no provee para los suyos. Creo que este es un lindo llamado de atención del Señor. Le dije a Claudia: mami, esto es tan sencillo, tan simple que la gente no lo entiende. Esto es tan simple lo que estamos hablando hoy, que hay gente que no lo entiende. Gente que no entiende que fue llamado a ser el proveedor de su casa. El esposo, el padre, nadie lo puede hacer por ti. Nadie, solo tú lo puedes hacer. Y tienes el poder de Dios para hacerlo. Amén. La batalla es espiritual. Peléala. Ora, reprende a Satanás. Sácalo. Es el que quiere traer división, es el que quiere poner problemas en casa. Pero cuando el diablo llegue a casa, va a encontrar una pareja bien parada en el Señor. Amén. Una mujer, si está sola, parada en el Señor, a batallar por sus hijos. Una familia firme, practicando principios de la palabra y no viviendo por emociones. Ay, es que hoy siento, mañana no siento. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por este mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de ser confrontados hoy. ¿Cómo lo estaré haciendo yo, Señor? Gracias, Señor. Sé que puedo mejorar en tantas cosas. Sé que puedo mejorar, Señor, asumir mi rol de esposo, de padre, asumir mi rol, Señor, de pastor en todas las áreas donde me hayas colocado, Señor. Me llamaste a asumir un rol y a vivir por principios. Traigo todo dolor a ti, Señor. Traigo toda frustración, traigo toda situación, todo problema que se haya ocasionado en mi vida. Yo estoy en contacto contigo. Yo sé que yo puedo traer todo eso a ti y que tú lo recibes para mandarme libre para seguir viviendo, libre para ver la vida con otros ojos, porque estoy viviendo por principios. Gracias por las emociones, Señor, que me has dado, que se sujeten estas a tu palabra, que se sujeten, Señor. Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo, y batallo por mi hogar y por los hogares de la iglesia, reprendiendo a Satanás, echándolo fuera. Mentiras, trampas, engaños, artimañas con las que quiere derribar hogares tan hermosos, tan preciosos como el de mis preciosos hermanos y el mío. No lo vas a lograr,
Porque en el nombre de Jesucristo tomamos autoridad para reprender al diablo y echarlo fuera. Gracias, Señor, yo te alabo y yo te bendigo, porque tú cuidas mi casa, tú cuidas mi hogar, tú cuidas mi vida, la vida de mis hijos. Toda trampa, todo engaño, toda mentira en contra de mis hijos, yo te pido, Señor, rómpelo. Toda trampa del enemigo, lazos hacia mis hijos, yo te pido, Señor, rómpelos. Mis hijos son libres, Señor, que ellos entiendan que en ti hay libertad, que te necesitan a ti más que a mí, que te busquen a ti, Señor. Pero gracias porque me pusiste como padre. Qué privilegio y qué honor me diste. Qué honor tan grande me diste, Señor, haberme visto, Señor, que yo podía ser un buen padre, un buen esposo, el mejor. Gracias, no quiero quedarte mal, Señor. No quiero quedarte mal en la posición en la que me has colocado como hijo, como hermano. Perdóname si no lo he hecho bien, si no he sido una persona espiritual, Señor, y me he dejado llevar por sentimientos. Perdóname. Dame el corazón de Jesucristo para tener unas relaciones extraordinarias: amor, perdón, reconciliación, paz, obediencia. En el nombre de Cristo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, yo te doy gloria y honra en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.